Transitorios y desequilibrio de voltaje. En un sistema trifásico equilibrado, las tensiones de fase deben ser iguales o muy similares. El desequilibrio se mide por la desigualdad entre las tensiones de fase. El desequilibrio de tensión mide las diferencias de tensión entre las fases de un sistema trifásico. Este desequilibrio reduce el rendimiento y acorta la vida útil de los motores trifásicos. El impacto de los transitorios en los motores puede ser grave. El aislamiento embobinado del motor puede deteriorarse, lo que puede provocar costosas fallas prematuras del motor y tiempos de inactividad no planificados. Las tensiones transitorias, picos o fluctuaciones de voltaje temporales e indeseados en un circuito eléctrico pueden provenir de diferentes fuentes, tanto dentro como fuera de una planta industrial. Las cargas adyacentes que se encienden o apagan, los bancos de condensadores para la corrección del factor de potencia o incluso las condiciones meteorológicas lejanas pueden generar sobretensiones transitorias en los sistemas de distribución. Estas sobretensiones, que varían en amplitud y frecuencia, pueden erosionar o provocar la ruptura del aislamiento en los devanados de los motores. Localizar el origen de estos transitorios puede resultar difícil debido a su frecuencia, ya que sus síntomas pueden manifestarse de diversas maneras. Por ejemplo, un transitorio puede aparecer en los cables de control y, si bien no necesariamente causa daños directos al equipo, puede interrumpir su funcionamiento, pero causa el desequilibrio de voltaje. Un sistema trifásico desequilibrado puede provocar que los motores trifásicos y otras cargas trifásicas presenten un rendimiento deficiente o una falla prematura debido a lo siguiente: esfuerzos mecánicos en los motores debido a un par motor inferior al normal, corriente superior a la normal en motores y rectificadores trifásicos. En los sistemas trifásicos en estrella, fluirá una corriente desequilibrada por los conductores neutros. Es decir, el desbalance de voltaje o desequilibrio de voltaje en los terminales del motor provoca un desequilibrio de corriente elevado, que puede ser de 6 a 10 veces mayor que el desequilibrio de voltaje. Las corrientes desequilibradas generan pulsaciones par, mayor vibración y tensión mecánica, mayores pérdidas y sobrecalentamiento del motor. Los desequilibrios de voltaje y corriente también pueden indicar problemas de mantenimiento como conexiones flojas y contactos desgastados. El desbalance ocurre típicamente cuando en un sistema balanceado se empiezan a agregar cargas monofásicas. Entre mayor el desbalance, mayor el aumento de temperatura. Un desbalance de un 3% en tensión, que es el máximo valor permitido según norma, causará un aumento de temperatura de hasta un 50% del motor. Ya lo veremos ahora en la norma MG1, normatividad NEMA. También generan ineficiencia en sistemas trifásicos que la corriente fluya por el neutro en un sistema estrella. La recomendación será 2% de desbalance en tensión máximo y 10% de desbalance en corriente máximo. Por eso, a través de los analizadores de redes o el registrador, podemos ver un diagrama fasorial con el cual nos va a poder ayudar a mirar si hay presencia de desbalance en voltaje y corriente, y a su vez la magnitud y el ángulo que ellos
presenta. Pero, ¿cómo calcular el desequilibrio de tensión o el balance de fase? Pero recuerden que para el cálculo para determinar el desequilibrio de voltaje es sencillo. El resultado es el porcentaje de desequilibrio y se puede utilizar para determinar los siguientes pasos en la solución de problemas de motor. El cálculo consta de 3 pasos. Primero, determinar el voltaje o la corriente promedio. Segundo, calcular la mayor desviación de voltaje o corriente. Tercero, divide la desviación máxima entre el voltaje o corriente promedio y multiplique por 100% de desequilibrio. Esto será igual a la desviación máxima del voltaje o corriente promedio sobre el voltaje o corriente promedio, y esto lo multiplicaremos por 100. Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde podemos aplicarlo. Tenemos las tres corrientes, tres valores de las corrientes de las líneas. Línea 1, 14.5 amperios. Línea 2, 16.2 amperios. Línea 3, 15.5 amperios. Entonces ustedes pueden aplicar en la ecuación y hallar los siguientes pasos. Primero van a encontrar el promedio, que nos va a dar 15.4 amperios. Luego van a encontrar la desviación máxima y luego de hallar la desviación máxima, que para el ejemplo nos va a dar 0.8 amperios, van a poder con estos valores reemplazarlo en la expresión y con ello determinarán que el desbalance es del 5.2%. Recuerde que la norma nos dice, o lo recomendable es que no debe haber un desbalance más allá del 2%. Por eso, esta recomendación y se debe evaluar siempre los valores. Ahora, recuerde que cuando van a hacer la medición, deben tomar en el tendido de la red, si lo van a hacer con un multímetro, los tres valores. En las diferentes líneas, línea 1, línea 2 y línea 3, las tres combinaciones para poder saber realmente cuáles son los valores de tensión o de corriente y no solamente quedarse con un valor. A veces llegan y se mide L1 y L2, si el tendido es en una red a 220 voltios, a una frecuencia de 60 Hz, miden L1 y L2, 220 voltios, y dicen el sistema está bien y con eso se queda. Pero no miden las otras líneas, la combinación de otras líneas para saber el valor de las tensiones o corrientes y con ello pues poder aplicarla a esa expresión para poder saber si realmente tenemos un sistema desbalanceado o no. Bueno, el desbalance de fase, recuerden que de un 3% el desbalance causa que el motor trabaje a un 90% de su capacidad nominal. Si es así, se deben distribuir las cargas monofásicas. Entonces, por eso es bastante importante que en el balance de tensión o de fases, de acuerdo a la recomendación, no vaya más allá del 2%, porque más allá, en ese 3% o superior, va a trabajar a un porcentaje inferior de su capacidad nominal. Un sistema trifásico eléctrico que esté equilibrado o es simétrico, cuando las tensiones y corrientes trifásicas tienen la misma amplitud. Un sistema desequilibrado significa que las tensiones de fase son desiguales. Este desequilibrio mide la diferencia entre las fases de tensión en un sistema trifásico. Este problema de alimentación eléctrica es habitual en las centrales eléctricas industriales o en cualquier planta que haga funcionar grandes máquinas con motores potentes. Los desequilibrios de tensión pueden afectar a numerosos aspectos de sus operaciones, como la eficiencia del motor, los costes y daños.
Entonces, como lo vemos aquí, un sistema trifásico se desbalancea cuando las cargas, corrientes o voltajes de sus tres fases no son iguales en magnitud o no están desfasados simétricamente 120 grados. Lo podemos ver en el gráfico de la izquierda, en el que llamaremos eh, dominio forma de onda o señales en el dominio del tiempo. Vemos las tres fases con la misma magnitud, ¿cierto? La fase que la denominaremos B sub A en color rojo, B sub B en color azul y B sub C en color verde. Tienen la misma amplitud, la misma magnitud y están desfasados 120 grados. También si nos apoyamos en lo que es el diagrama vectorial o diagrama fasorial, en la imagen a la izquierda, vemos que los tres vectores B sub A en color rojo, B sub B en color azul, B sub C en color verde, pues tienen misma magnitud y el desfase es igual a 120 grados. Por eso podemos decir que la magnitud de la tensión en A será igual a la magnitud en la tensión en C o igual a la magnitud en tensión en B y la magnitud igual a la tensión en C. El desfase entre las fases es igual a 120 grados. Si lo vemos como lo aparece en el lado derecho, pues vemos en el diagrama de las formas de ondas o señales del dominio del tiempo, las amplitudes o las magnitudes son desiguales y que la amplitud, el color rojo de la fase A, es diferente de la amplitud o la magnitud del color en la fase B y diferente de la magnitud o la amplitud de la fase en el color C. Entonces, ambas tienen magnitudes diferentes, las tres fases con desfases diferentes a los 120 grados. Si lo vemos en el diagrama fasorial nuevamente, el vector de magnitud B sub A color A es diferente a la magnitud en el vector de color B e igualmente al del color verde magnitud C, y sus grados son diferentes o están desfasados con desfase diferente de 120 grados. Por tanto, el sistema está balanceado. El desbalance puede presentar en voltajes, corrientes o cargas, y ya que al estar presente en voltajes, corrientes o las cargas, genera efectos negativos como los sobrecalentamientos, vibraciones y menor eficiencia. ¿Qué causa que las tensiones estén desequilibradas? De acuerdo a la norma ANSI C 84.1, establece lo siguiente: los sistemas de suministro eléctrico deben diseñarse y operarse para limitar el desequilibrio máximo de tensión al 3%. Cuando se mide en el contador eléctrico en condiciones de vacío, eso significa que es responsabilidad del usuario verificar el estado de equilibrio de la tensión de su propia planta. Cuando una tensión está desequilibrada, suele deberse a la distribución de la carga del sistema. Esos desequilibrios pueden producirse en cualquier punto del sistema, y los sistemas eléctricos desequilibrados pueden ocurrir por muchas razones. Entonces, por eso es importante que cuando hacemos análisis de calidad de energía, estar atentos en el analizador de redes, tanto en la forma de onda o lo que conocemos como señales en dominio del tiempo, y a su vez que verificarlo en el diagrama fasorial, cómo están sus magnitudes y cómo está el desfase. En un sistema trifásico deben ser de 120 grados. Si cumple con esto, podemos decir que el sistema está equilibrado, pero si no, como lo vemos en el gráfico en la parte inferior, decimos que si hay amplitudes y magnitudes diferentes, el sistema trifásico está desequilibrado. Y apoyados en el diagrama fasorial o en el diagrama vectorial, vemos que las magnitudes son diferentes con diferencia también en sus ángulos. Luego concluimos que el sistema está desequilibrado. ¿Cuáles son las causas principales del desbalance? Bueno, pueden haber una conexión excesiva de cargas monofásicas,
conectar muchos aparatos o circuitos de una sola fase, como iluminación y enchufes residenciales, de forma desigual a una red trifásica. Distribución deficiente en campo, una mala planeación o asignación de los circuitos al instalar un tablero eléctrico donde una fase alimenta más aparatos que las otras. Fallas o daños en componentes, fusibles quemados, interruptores dañados, falsos contactos o cables flojos que afectan una sola línea. Impedancias desiguales en las líneas, es decir, diferencias físicas en la longitud, el grosor, el estado del cableado de cada fase. Y presencia de cargas no lineales, el uso de equipos electrónicos, variables de velocidad o fuentes conmutadas que generan armónicos y alteran el retorno por el neutro. Recuerden que ustedes se van a encontrar con esto, sobre todo porque muchas veces sucede que en edificaciones, ya sea industrial o residencial, hay ampliaciones, pero cuando hay ampliaciones no se tiene en cuenta la distribución de las cargas, sino que la más fácil es a la primera red que ven por allí, se alimentan de ellas y no hay una discriminación si estas cargas eléctricas que previamente han sido calculadas pertenecen a sistemas de iluminación o sistemas de red de alimentación, sino que simplemente se van conectando de la red y entonces empiezan a provocar estos desbalances. También cuando las impedancias en las líneas son diferentes, ya sea porque se realizó un mantenimiento y a la hora de realizar mantenimiento no se tiene la precaución, sobre todo en sistemas trifásicos, donde una de las fases, el conductor ha sido cambiado de diferente diámetro o diferente a como se venía manejando. Entonces esto llega a causar que se desbalance o haya presencia de desbalance en la red. Otros pueden ser falta de simetría en la línea de transmisión, grandes cargas monofásicas como hornos de arcos o soldadores, baterías de condensadores de corrección del factor de potencia defectuosos. Recuerden que esto se utiliza para mejorar el factor de potencia, pero a veces sucede que en el banco de condensadores o ha quedado mal calculado o a veces por el paso del tiempo una de ellas suele fallar y nadie se percata de esto, entonces llega a causar este problema de desbalance de tensión. Transformadores abiertos en triángulo o en estrella, bajo par de salida que provoca tensiones mecánicas, alta corriente en rectificadores y motores trifásicos, desequilibrio de la corriente que circula por los conductores neutros, funcionamiento defectuoso del equipo de corrección del factor de potencia, suministro eléctrico desequilibrado o inestable, banco de transformadores desequilibrado que alimenta una carga trifásica demasiado grande para el banco, cargas monofásicas distribuidas de forma desigual en la misma red eléctrica, fallas a tierra monofásicas no identificadas, conectores o contactores sueltos, corroídos o picados. Entonces, todo esto que está acá es lo que usted debe tener presente porque seguramente se puede llegar a encontrar con un desbalance de tensión y cuando usted lo está mirando a través de su analizador de redes o registrador, pues tendrá que también registrarlo en su respectivo informe para así poder brindar un diagnóstico o una recomendación de qué se debe atacar o qué se debe revisar que sea el causante de este desbalance de tensión. Ahora, el impacto del desequilibrio de voltaje o tensión. El desequilibrio de la tensión puede ser perjudicial para los motores. Una diferencia en las tensiones de fase
provoca corrientes circulantes en los motores trifásicos, lo que resulta en un desequilibrio de corriente de 6 a 15 veces mayor que el desequilibrio de tensión. La corriente adicional contribuye a aumentar el calentamiento del motor, que puede ser grave con un desequilibrio suficientemente grande. Esta mayor temperatura del motor degrada el aislamiento circundante, acortando la vida útil del motor y provocando su rotura. Otros efectos de la corriente y la tensión desequilibradas son el aumento de las pulsaciones, la tensión mecánica, las vibraciones y las pérdidas. Además, son frecuentes los problemas de mantenimiento como contactos desgastados y conexiones sueltas. Estos problemas pueden hacer que un motor funcione con ruido a temperaturas elevadas y falle prematuramente. Entonces, recargándolo nuevamente en el desbalance de tensión, algunas personas suelen mencionar que no repercute o no tiene mayores eh, perjuicios y que se puede operar así. Pero resulta que es todo lo contrario, porque cuando hay un desequilibrio de tensión, no es que el fallo se vaya a provocar en la inmediatez, sino que se verá a largo plazo. Sobre todo, como lo hemos mencionado, la temperatura aumenta y al aumentar la temperatura, el que se va a llevar la peor parte será el aislamiento, quien se va degradando y con ello va a cortar el periodo de vida útil del motor, porque va a provocar rotura tal vez en un momento donde la temperatura se haga bastante grande. El desequilibrio de la tensión desviará la proporción de la corriente del devanado del rotor bloqueado, que ya es relativamente alta. La velocidad a plena carga se reducirá ligeramente y el par se reducirá. Si el desequilibrio de tensión es lo suficientemente grande, la capacidad de par reducido podría no ser adecuada para la aplicación y el motor no alcanzaría su velocidad nominal. Esto sí, sobre todo tenemos motores que trabajan de forma intermitente y necesita constantemente arrancar, pero se cruzan con desbalances de tensión que son grandes, no le dará la capacidad para que él pueda iniciar o para que él no pueda alcanzar la velocidad nominal. De acuerdo a la norma NEMA MG1, establece que los motores polifásicos funcionarán satisfactoriamente en condiciones de funcionamiento carga nominal cuando el desequilibrio de tensión en los terminales del motor no supera el 1%. Además, el funcionamiento de un motor con desequilibrio superior al 5% no es recomendable y probablemente dañará el motor. Entonces recuerden que en Colombia nos podemos encontrar motores que son construidos bajo la normatividad NEMA, normatividad americana y normatividad IS. Vamos a encontrar con nosotros dos tipos de normatividad, pero los que son construidos bajo normatividad NEMA y en general la NEMA MG1 establece que el desbalance de voltaje o el desequilibrio de tensión sustramintal en los motores no supere el 1%. Por eso veíamos allá que sobre todo cuando veíamos más atrás, veíamos que la recomendación era que el desbalance de tensión no superara el 2%, sobre todo para aquellos redes que van a alimentar motores eléctricos. Si lo miramos entonces en este gráfico, aunque generalmente no es deseable, otra acción correctiva puede ser reducir la potencia de un motor ante el inminente desequilibrio de tensión.
Cuando el desequilibrio de voltaje o de tensión supera el 1%, es necesario reducir la potencia del motor para que funcione correctamente. La curva de reducción de potencia que se muestra a continuación indica que en el límite del 5% establecido por NEMA para el desequilibrio, un motor se reducirá sustancialmente a solo alrededor del 75% de su potencia nominal. Entonces, si lo vemos nuevamente allí, en ese gráfico, al superar el 5%, vemos cómo esto cae al 75%. Si lo tenemos al 3%, este operará en alrededor del 90%. Y si lo tenemos en un 2%, pues el motor se reducirá sustancialmente al 95% de la potencia nominal. El desequilibrio de tensión puede ser perjudicial para los convertidores trifásicos de corriente continua utilizados en los variadores de frecuencia. Los variadores de frecuencia problemáticos que presentan disparos molestos que muestran todos los signos de sobrecarga del circuito, aunque las mediciones muestren lo contrario, pueden tener corrientes de fase desequilibradas. Las corrientes de línea del variador de frecuencia pueden llegar a estar muy desequilibradas debido a una corriente excesiva en una o dos fases. Esto sucede aunque la corriente medida de las tres fases esté muy por debajo de la corriente nominal del variador de frecuencia. La parte frontal de los variadores de frecuencia utiliza una disposición de diodos de alta potencia para convertir la potencia de entrada de corriente alterna trifásica y crear el bus de corriente continua como depósito para la sección del inversor de potencia. La corriente que atraviesa la sección rectificadora de entrada se toma en impulsos. Idealmente, el flujo de corriente a través de cada diodo se divide por igual. Sin embargo, el desequilibrio de voltaje suministra a la entrada del variador de frecuencia provoca una potencia desigual a través de los diodos individuales, lo que resulta en fallos prematuros y frecuentes de los diodos de potencia. La salida desequilibrada de los diodos de corriente creará un mayor contenido armónico. A medida que los impulsos de salida sean más desbalanceados, más desequilibrados, también aumentará los armónicos de corrientes triples. Por eso que veíamos que el desbalance de tensión puede llegar también a generarme posibles armónicos. Las razones más evidentes para preocuparse por el desequilibrio de tensión son la disminución de la eficiencia y el rendimiento del motor. Dos factores que afectan a la rentabilidad de cualquier empresa. El rendimiento de cualquier motor varía en función de factores como el tipo de aplicación, la carga y la tensión de alimentación. Funcionar con una fuente de alimentación con un mayor desbalance o desequilibrio de tensión aumentará las pérdidas, es decir, la corriente al cuadrado por la resistencia en el rotor y el estator, lo que significa que una mayor parte de la potencia suministrada se convertirá en calor y una menor parte en trabajo. El motor funcionará más caliente y en consecuencia con menos eficiencia. Se debe tener en cuenta que el aumento de las pérdidas del rotor aumentará el deslizamiento, por lo que el motor girará un poco más lento o más despacio y realizará menos trabajo en un tiempo determinado. Ahora bien, como complemento al análisis de calidad de energía, si se encuentra en el analizador de redes que hay un desbalance de tensión o desbalance de fase, usted puede corroborar o complementar su diagnóstico con una cámara termográfica. En la cámara termográfica podrá hacer
un paneo en cuanto a las superficies y determinará qué puntos están calientes o si se encuentran dentro de temperaturas normales de operación. Y es un complemento en cuanto a lo que es el análisis de redes y análisis de calidad de energía, y se complementan dentro de la técnica de mantenimiento predictivo. Ahora, la ecuación básica de Arrhenius establece que la velocidad química se duplica por cada grado Celsius de aumento de temperatura. Aplicando esta ecuación al aislamiento del motor, es fácil ver que cualquier aumento de temperatura reducirá drásticamente la vida útil del motor. La siguiente tabla nos muestra los efectos de la temperatura del devanado resultante del desequilibrio en tensión. Entonces veíamos cómo en un motor alimentado con un desbalance de voltaje del 2% hay un riesgo de aumento de temperatura al 8%. Si tiene un desbalance de tensión del 3%, hay un riesgo de temperatura del 18%. Si hay un desbalance de tensión, al 4%, habrá un riesgo de temperatura del 32%. Y si hay un desbalance de voltaje del 5%, habrá un riesgo de temperatura del 50%. Entonces vemos que entre haya mayor desbalance de voltaje y con tan solo un 5%, habrá efectos de temperatura en el devanado y tendrá un riesgo de temperatura del 50%. Las cargas desequilibradas en un sistema trifásico pueden causar sobrecarga en algunas fases y subcarga en otras, lo que afecta el rendimiento del electrodoméstico, la eficiencia del sistema y corre el riesgo de sobrecalentar y dañar el equipo. Puede generar corrientes y voltajes armónicos, lo que genera problemas de resonancia en el sistema, lo que a su vez causa distorsión de voltaje, daños al equipo y pérdida de energía adicionales. Las cargas desequilibradas también pueden provocar un rendimiento del factor de potencia deficiente, donde un factor de potencia bajo genera un mayor consumo de energía y facturas de electricidad más altas. Fallas simétricas y fallas asimétricas. En los sistemas eléctricos de potencia pueden presentarse diferentes tipos de fallas que se clasifican en simétricas y asimétricas. Las fallas asimétricas son las más comunes y se caracterizan porque afectan de manera desigual las fases del sistema. Dentro de esta categoría se encuentran falla línea a tierra, que es cuando ocurre una fase entra en contacto con tierra. Falla línea a línea, que se presenta cuando dos conductores de fase entran en contacto entre sí. Falla línea a tierra. Sucede cuando dos fases entran en contacto entre ellas y simultáneamente con tierra. Por otra parte, las fallas simétricas afectan por igual a las tres fases del sistema, como ocurre en una falla trifásica, línea a línea, o trifásica a tierra, línea a tierra. En este tipo de falla, las corrientes y tensiones mantienen la misma magnitud y continúan desfasadas entre sí 120 grados, conservando el equilibrio del sistema. La principal diferencia entre las fallas simétricas y las asimétricas radica en el comportamiento de las magnitudes eléctricas. En una falla simétrica, las corrientes y tensiones de las tres fases presentan valores iguales y un desfase uniforme. En cambio, en una falla asimétrica, se pierde el equilibrio del sistema, ya que las magnitudes de corriente y tensión, así como sus ángulos de fase, son diferentes entre las fases afectadas.
Desde el punto de vista del análisis eléctrico, las fallas asimétricas son más complejas de estudiar debido al desbalance que generan. Para su análisis se emplea el método de componentes simétricas desarrolladas por Charles Fortescue, el cual permite descomponer las corrientes y tensiones desequilibradas en tres sistemas equilibrados: secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia cero. Esta técnica facilita el cálculo de corrientes de cortocircuito y el diseño de sistemas de protección. El teorema de Fortescue, o teorema de las componentes simétricas, es uno de los teoremas más importantes en la ingeniería eléctrica. Se utiliza para simplificar el análisis de los sistemas de energía trifásicos no balanceados, pues permite escribir de forma general un sistema polifásico desbalanceado con n fases como la suma de n sistemas simétricos aplicando el principio de superposición, siempre y cuando las corrientes y tensiones del sistema se relacionen con impedancias lineales. De otro modo, el principio de superposición no es aplicable. El teorema fue presentado por primera vez por Charles Fortescue en un artículo presentado en 1918. El artículo fue adoptado en empresas del sector eléctrico usándose en el ajuste del sistema de protecciones y dimensiones de equipos, expandiendo un diagrama de una línea para mostrar la secuencia positiva, secuencia negativa e impedancia de secuencia cero de generadores y transformadores y otros dispositivos. En el análisis, las condiciones de desbalanceo de la línea sencilla tierra por una falla o una fuga de corriente de cortocircuito se simplifica considerablemente. La técnica también puede extenderse su uso para sistemas con mayor cantidad de fases. Físicamente, en un sistema trifásico, un conjunto de corrientes positivas producen un campo rotatorio normal. Un conjunto de corrientes negativas producen un campo con rotación opuesta y la secuencia cero produce un campo que oscila pero no gira. Desde que estos efectos pueden ser detectados físicamente, la herramienta matemática llegó a ser la base para el diseño de relevadores de protección, los cuales usan voltaje y corriente de secuencia negativa como un indicador confiable de condiciones de falla. Dichos relevadores deben ser usados para activar los disyuntores o interruptores automáticos o seguir otros pasos para proteger sistemas eléctricos. El teorema de Fortescue indica que tres fasores desbalanceados de un sistema trifásico se pueden descomponer en tres sistemas de fasores balanceados. Los componentes balanceados son componentes de secuencia positiva, formados por tres fasores de igual magnitud, con diferencia de fase de 120 grados y con la misma secuencia de fase que los vectores originales. Los componentes de secuencia negativa, formados por tres fasores de igual magnitud, con diferencia de fase de 120 grados y con la secuencia de fase opuesta que la de los vectores originales. Y los componentes de secuencia cero, formados por tres fasores de igual magnitud y con una diferencia de fase nula. De estas tres componentes, vamos a mirar que la más perjudicial podría ser, sobre todo para los motores eléctricos, las componentes de secuencia negativa, ya que ella lo que va a tratar de hacer es invertir el sentido de giro del eje del motor. Entonces, como lo vemos aquí, la parte superior izquierda de color azul, vemos las componentes de secuencia positiva. Ellas tienen la misma magnitud, tienen un desfase de 120 grados y la secuencia a la cual la vamos a llamar, la llamaremos secuencia de voltaje A1, voltaje B1 y voltaje
C sub 1. O sea que tendrá una secuencia A, B, C. Por el contrario, las componentes de secuencia negativa están en color rojo, tendrán una magnitud igual y desbalanceadas, pero esta vez la secuencia va a ser inversa, ya no será ABC, sino que la secuencia será B sub A, B sub C y B sub B, como lo vemos claramente allí. Y finalmente, las componentes de secuencia 0, que están formados por los tres fasores de igual magnitud y con una diferencia de fase nula. Entonces, allí podemos ver que aplicando el teorema de Fortescue o de componentes simétricas, los vectores originales, los que están en color negro, están desequilibrados y expresados por la suma de sus componentes simétricas. La suma de cada una de estas componentes me va a dar el resultante, el vector resultante o el valor total, tanto en magnitud de tensión, pero ahora expresados por la suma de sus componentes. De tal forma que el vector B sub A será la resultante de sumar la tensión o el voltaje de la secuencia positiva más el de secuencia negativa más el voltaje o la tensión en secuencia cero, que lo vemos allí expresado en color azul, rojo y verde. Igualmente, para la componente de secuencia B sub B, tendremos la resultante o el vector resultante es la suma de la secuencia positiva más la secuencia negativa más la secuencia cero. Y finalmente el resultante o el vector resultante del voltaje en C será igual a la sumatoria de las secuencias positiva, negativa y cero. Es decir, B C sub 0 más B C sub 1 más B C sub 2. La distorsión armónico es un fenómeno que ocurre en los sistemas eléctricos cuando la forma de onda de corriente o voltaje deja de ser una onda sinusoidal pura dividido a la presencia de frecuencias múltiples de la frecuencia fundamental, es decir, la distorsión armónica es la alteración de la forma de onda sinusoidal en tensión o corriente causada por la presencia de componentes de frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental. Este fenómeno es producido principalmente por cargas no lineales y puede afectar la calidad de la energía eléctrica, generando sobrecalentamientos, pérdidas adicionales, mal funcionamiento de equipos y reducción de la eficiencia del sistema eléctrico. De esta forma, vemos cómo las secuencias de las órdenes de los armónicos para la frecuencia fundamental, que sería el primer armónico de 60 Hz, la secuencia sería positiva. Para un segundo armónico, que es el múltiplo de la frecuencia fundamental, 120 Hz, le correspondería a la secuencia negativa. Y para el tercer armónico, múltiplo de la frecuencia fundamental, 180 Hz, la secuencia sería 0. El orden o número de acuerdo a múltiplos de la fundamental. La secuencia entonces es la clasificación de distintas componentes armónicas indicando la dirección de rotación de motores por el campo magnético generado. De esa forma vemos que si la secuencia es positiva tendrá la misma dirección de rotación del motor y provocará en algunos momentos sobrecalentamientos. Pero si es secuencia negativa tendrá la dirección opuesta a la rotación del motor y provocará que los motores giren en sentido contrario
y se den sobrecalentamientos, sobre todo en el quinto armónico. Para los de secuencia cero, se suman en el neutro de un sistema trifásico 4 hilos, principalmente el tercer armónico. Entonces, así vemos que si bien las componentes o las secuencias para la frecuencia fundamental, tal vez los más perjudiciales terminan siendo las de secuencia negativa, sobre todo para los motores eléctricos, porque tratarán de invertir el sentido de giro. De esta forma tenemos que el segundo, el quinto, el octavo y el décimo primero serán los armónicos de secuencia negativa y al cual prestaremos mucha atención. Para los de secuencia positiva, como el primero, el cuarto, el séptimo y el décimo, sabremos que irá en la misma dirección de rotación, pero que en algunos momentos puede llegar a provocar sobrecalentamientos. Y el cero, pues se suma o solamente se sumará al neutro. Entonces, siendo así y entendiendo las secuencias de las órdenes de los armónicos, pasaremos a estudiar en profundidad lo que son los armónicos y, aunque ya lo hemos hablado acá, las consecuencias que puede traer para nuestra red eléctrica y cómo afectan profundamente en la calidad de energía y en los equipos eléctricos. Hasta aquí entonces la presentación. Gracias y nos vemos en la próxima sesión. Gracias.